Hola, hoy continuamos reflexionando en las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 22, basado en el sermón 23 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, tercero de 13 discursos. El título que puse a este estudio 22 es Dichosos los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia y de ser cristianos. Comenzamos con nuestra sección de saludos e introducción. Nos escribe la hermana Silvia Guzmán Contreras, quien tengo el gusto de conocerle desde hace varios años. Silvia ha tenido muchas responsabilidades como laica y también responsabilidades de orden pastoral desde hace tiempo. Actualmente es la presidenta del área de desarrollo cristiano del Distrito Centro de la Conferencia Anual de México de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. Ella nos comparte que está distribuyendo estos podcasts a las iglesias del Distrito Centro y a todos sus contactos. Muchas gracias, hermana Silvia, por hacerlo. Te lo agradezco. Te envío un saludo a ti y a toda tu apreciable familia. Especialmente saludo a tu esposo, el pastor Edgar Sotomayor, que ministra como pastor en Ejidos de San Agustín, Estado de México. Saludo también a los hermanos de Ejidos de San Agustín y en general a todo el Distrito Centro. Distrito en donde fui superintendente de distrito por 8 años. Recuerdo que junto con los gabinetes distritales que me tocó presidir, por cierto muy trabajadores y sobre todo con la ayuda de Dios, desarrollamos varios congresos teológicos wesleyanos. Iniciamos los foros laicos y los llevamos a cabo en varias ocasiones. Y tuvimos además un congreso de evangelización, acción social y misiones en el Distrito Centro, además de otras actividades. Envío mis saludos a los pastores, pastoras y congregaciones en general del Distrito Centro. Ojalá escuchen todos estos podcasts y me escriban, por favor, para conocer sus comentarios. Dios sea con ustedes. Y también saludo a todos aquellos que me están escuchando en este preciso momento, estén en donde estén, ya sea que forman parte de alguna iglesia, de algún grupo o no. Les envío a todos mi saludo y les agradezco que sean fieles al escuchar estos estudios. Para la preparación de estos podcasts, utilicé parte de los sermones de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Hice un resumen y una paráfrasis. Hice uso también de otras traducciones y además elaboré algunas a partir de las obras de Wesley en inglés. Hice uso de la Biblia Reina Valera 1960, puesto que aún es la traducción y versión más usada en América Latina. Yo te invito a también tener a la mano otras traducciones. Dedico mucho tiempo para elaborar cada estudio. Son muchas horas y dedicación e inversión de recursos. Todo esto lo hago a manera personal, pero estos podcasts no tienen fines de lucro, son gratuitos para ti. Desafortunadamente, déjame comentarte que también utilizo mucho tiempo en la difusión y yo quisiera utilizar ese tiempo para continuar preparando otros podcasts, ya que como sabes, actualmente no tengo colaboradores para ello. Por cierto, agradezco a los pastores Ismael Rodríguez y Valente Núñez, quienes actualmente son muy constantes, muy diligentes al difundirlos. Mil gracias, compañeros pastores. Por favor, también tú, quien me escucha, ayúdame a difundir y a pasar la voz con tus conocidos. También puedes bajarlos y compartirlos con quien no tienen internet. Compártelos en tu iglesia, con tus amigos, familiares, gente de tu trabajo. Estos podcasts solamente tiene sentido el hacerlos si los usas, si los escuchas. Si no, pues no tienen razón de existir.
Este estudio forma parte de una serie de estudios que abarcan el llamado Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, que abarca Mateo capítulo 5 al 7, para lo cual Juan Wesley elaboró 13 sermones. Esta es la tercera parte. Cuando grabé este estudio, hace algunos pocos días, en el mes de noviembre, aconteció la tragedia de los actos terroristas en París y también de actos lamentables en Beirut, también de los continuos ataques a Siria, de barbaries sucedidas en África, de más noticias sobre actos violentos ocurridos en México. Y como en este estudio tocamos la bienaventuranza de que son dichosos los pacificadores, ante ello les comparto esta breve introducción. Siempre, pero hoy día, ante la escalada de la violencia a nivel mundial, es bueno recordar que como cristianos el Señor nos invita a ser pacificadores. Juan Wesley escribió varias reflexiones sobre esta importante responsabilidad cristiana. Desafortunadamente, hay que decirlo, muchas iglesias en nuestros tiempos son ambiguas en cuanto a su papel pacificador y ambiguas también en el papel de sus miembros hoy día. Hay iglesias que afirman ser pacificadoras en sus estatutos, en sus disciplinas, pero permiten que sus miembros participen activamente, por ejemplo, en las fuerzas armadas que combaten en las guerras. Hay iglesias que promueven el apoyo a la milicia de distintas formas, desde la colecta de apoyos diversos a soldados y gente que está en el frente, hasta en ocasiones legitimar el uso de la violencia, y en algunos casos es muy ambiguo el ministerio de la capellanía militar que algunas iglesias proveen. He visto políticas de iglesias en que dejan esta participación en la guerra por parte de sus miembros a la libre decisión de cada quien. Sin embargo, la bienaventuranza de Jesucristo es clara. Son bienaventurados los pacificadores. Y en esto no debe existir ambigüedad alguna. Yo te invito a ti, por ejemplo, quien me escuchas, a que revises los estatutos de tu iglesia si es que participas de alguna. Y que le preguntes a tu pastor o pastora cuál es la postura de tu iglesia respecto a la guerra, el papel del cristiano respecto a la milicia, a la utilización de las armas, no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, y si también tienen programas de cuidado por los animales. Quizá te parezca extraño esta pregunta, pero un momento más te explico la razón. Pero te invito a que analices cuál es la práctica cotidiana de tu iglesia respecto a la violencia, respecto a la milicia y al cuidado de la vida humana y el cuidado del medio ambiente. Con ello nos daremos cuenta de forma práctica cuál es la postura, al menos en la iglesia en la que te congregas. Yo, por ejemplo, escuché, déjame decirte con horror, una predicación en donde un ministro ridiculizaba a la gente pacifista, haciéndolos ver solamente como hippies y no patriotas, incluso como cobardes. Pero gracias a Dios, también he conocido casos en donde ministros están muy comprometidos con la paz basada en la justicia. Fíjate, también yo te invito a que te fijes en esos pequeños o grandes detalles. Creo que nuestros tiempos exigen que seamos pacifistas al modo de Jesús, sin ambigüedades. Ser pacifista no significa ser dejado, no significa dejar de luchar por lo que es justo y por el bien, o permitir las atrocidades. Lejos estemos de ello, no estamos hablando de eso. Sino ser pacifista significa procurar traer la paz en todas las esferas de la vida. Es hacer una cultura por la paz. Desde hace mucho tiempo los cristianos han reflexionado en ello. Y más o menos desde hace ya algunos siglos existe un consenso en que es solamente legítimo el uso de las armas, de la violencia, cuando se trata de la defensa
y de que ésta solamente se haga excepcionalmente. Pero ¿qué sucede cuando desde hace muchos siglos las naciones supuestamente cristianas más desarrolladas son las que han promovido la guerra, las invasiones, el saqueo de recursos, la esclavitud y más atrocidades por intereses meramente egoístas y también utilizando como un arma el patriotismo? Yo te invito a reflexionar en ello. No podemos olvidar, no podemos soslayar que buena parte, por ejemplo, de la riqueza de Europa se tuvo por este colonialismo. Nunca hay que olvidar esto. Buena parte de la riqueza en los Estados Unidos de América se obtuvo, la realidad, por medios no muy lícitos. Y también hay que recordar que gran parte, no digo toda, pero una parte de las grandes fortunas de los grandes ricos, la realidad es que la amasaron muchos por medios no muy lícitos, que digamos. Y también déjame decir que buena parte de los conflictos actuales que existen en la humanidad tuvieron su origen porque naciones que eran supuestamente cristianas tuvieron políticas colonialistas, expansionistas, intervencionistas y de clara explotación. Que no se nos olvide esa página vergonzosa de la historia de las naciones supuestamente cristianas. Obviamente, en nuestra América Latina esto también se dio en toda nuestra América Latina. También, por ejemplo, en México, donde los pueblos indígenas, muchos fueron despojados de sus tierras, de sus posesiones, de su cultura y de sus creencias por la fuerza en la supuesta evangelización. Recordemos la encomienda, recordemos esos capítulos vergonzosos de nuestra historia, pero la realidad es que esto no fue solamente en la dominación española, sino que esto continuó y sigue continuando por otros medios. Tenemos que hacer una reflexión de todo ello. En estudios posteriores veremos que incluso Juan Wesley vio como una gran afrenta las políticas imperialistas, coloniales y expansionistas de la Inglaterra de su época. Y también vio esta práctica de los colonos en Estados Unidos de América a los pueblos originarios de las colonias de América y también de otras zonas de lo que posteriormente serían los Estados Unidos de América. Y también lo que pasó en lo que sería el sur de Estados Unidos y en ese momento el norte de México y otros pueblos. Wesley vio en esto una de las razones principales por la que el cristianismo es tan ineficaz en nuestro mundo. Y yo considero que esta es una de las razones por la que el cristianismo a nivel mundial sigue siendo tan inefectivo y sigue siendo una vergüenza para gran parte de la humanidad. No deseo ser superficial ni ingenuo. El asunto de la guerra, de la violencia y el egoísmo es muy complejo, en donde toda la humanidad somos responsables en alguna medida. No solamente unas partes, sino en realidad todos somos responsables en alguna medida. Pero en donde es más ingenuo aún no darse cuenta de la historia y darse cuenta que la violencia siempre engendrará violencia y en donde la reconciliación humana solamente se va a dar si hay justicia verdadera. No solamente decir, vamos a olvidar los pueblos explotados, olviden que fueron explotados y dejen de pensar en ello. No, de ninguna forma. Se requiere justicia verdadera, se requiere arrepentimiento de todas partes. Y también se requiere, para que haya paz, el esfuerzo verdadero y el compromiso de todos, de cada uno de nosotros. Debemos ayudar a construir una cultura de la paz y una estrategia, y para ello es importante insistir en la creación de políticas, en la no proliferación de las armas, ya que las armas son la perfecta materialización del pecado.
Veo con tristeza que, por ejemplo, en Estados Unidos, país en donde estoy viviendo junto con mi esposa ya desde hace algunos meses, hay centros comerciales. Usted entra a un centro comercial de esos que son muy famosos, no voy a mencionar su nombre, en donde hay secciones grandes que se dedican a la venta de armas. Sí, así como usted voy a ir a comprar un litro de leche, pues por ahí voy a comprar un arma. Y en donde es sencillo adquirirlas. Veo con preocupación, y fíjate, para mucha gente les va a sonar extraño, que se fabrican y se venden armas para niños. Sí, así como lo escuchas, y no son juguetes. Se fabrican rifles, se fabrican otras armas para niños, y en donde los padres se las compran a sus hijos para que siendo pequeños empiecen a cazar, empiecen a matar animales y se les quite el remordimiento. Y después, no nos sorprenda, estimado escucha, de ver lo que está sucediendo ya desde hace algún tiempo. Por ello, como iglesias, por ejemplo, debiéramos tener programas donde se procure concientizar en contra de la caza, de la pesca por diversión y del maltrato contra los animales. Porque está comprobado que cuando una persona caza por diversión, cuando tortura a los animales, está comprobado lo suficiente de que existe una relación entre el maltrato a los animales y la práctica de la violencia hacia otros seres humanos, como ocurre con una multitud de criminales alrededor del mundo, que no se tientan el corazón para hacerle daño a otro ser humano, para torturarlo, para matarlo. Muchos de ellos comenzaron haciéndolo con otros seres vivos. Por eso tenemos que terminar con ese círculo vicioso, entre otras razones, además porque vale la pena cuidar y amar a los animales por sí mismos. Hace años vi con horror, por ejemplo, cómo en una actividad de iglesia se les obsequió peces vivos, si no fueran peces a los niños, para que supuestamente aprendieran a cuidarles, pero a los pocos metros los niños los mataban por diversión. Juan Wesley fue un defensor bastante activo en la defensa de los animales. En nuestras congregaciones debiéramos tener este tipo de programas en favor de la vida, de cualquier vida, y ser muy cuidadosos en el trato que dan los niños y todos con los animales. Debiéramos tener programas en defensa de los animales y, por supuesto, de la vida humana, obviamente. Otro elemento importante es que no debemos olvidar que, no obstante los diferentes credos entre las diferentes religiones, debemos procurar que exista paz entre las religiones, porque no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Eso nos lo recuerda constantemente el teólogo Hans Küng. No podrá haber paz entre la gente si no existe paz entre aquellos que tienen algún credo religioso. Debemos rechazar usar el nombre de Dios, el nombre de cualquier Dios, de cualquier religión, para legitimar la violencia y la guerra. Es una verdadera vergüenza, es una pena que los cristianos o aquellos que se dicen cristianos a través de los siglos lo han hecho. Y también lo han hecho otras religiones, como lo estamos viendo hoy día. No cabe duda de que la teología wesleyana tiene muchísimo que aportar a este mundo envuelto en crisis y en donde, espero que no, pero parecería que estamos al borde de una guerra a nivel mundial. Esperemos que esto no suceda, pero la teología wesleyana tiene mucho que aportar para el presente en este mundo de tanta violencia y en la pérdida de tantos valores. Claro, debemos estar orando, pero también hay que estar actuando. Hay que crear allí en donde estamos una cultura de la paz, no una cultura de la guerra ni de la violencia. Yo te invito a que juntos lo hagamos. Este es el estudio 22, basado en el sermón 23 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, tercero de 13 discursos. El título que puse a este estudio 22 es: Dichosos los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia y de ser cristianos.
Léase Mateo capítulo 5, versículos 8 al 12. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Concepto para aprender y vivir. Somos dichosos si tenemos limpio el corazón, si somos pacificadores y si somos perseguidos por causa de la justicia y por ser cristianos o cristianas. Palabras clave: adulterio, poligamia, vituperio. Adulterio es la relación sexual entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Poligamia es el casamiento o relación de una persona con dos o más personas. Algunas culturas lo permiten. Cuando se da comúnmente, el varón es quien tiene varias esposas. En el cristianismo no está permitido. Vituperio es una afrenta, deshonra o insulto. Relectura de Mateo 5, 8 al 12. ¿Por qué son dichosos los de limpio corazón y los pacificadores? ¿Por qué son dichosos los que son perseguidos en razón de la justicia? Además de referirse Jesús a los cristianos, ¿consideras que también se refiere a los que son perseguidos porque desean y luchan para que en este mundo haya justicia en nuestra sociedad? ¿Por qué son dichosos los que son perseguidos por causa de Cristo? Hoy día existen cristianos perseguidos en tu comunidad o en otras partes del mundo. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué piensas de las bienaventuranzas? ¿Tú piensas que son una parte esencial para nuestra fe y práctica cristiana? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y esa es la sección en donde me basé en el sermón de Wesley. Nuestro Señor Jesucristo continúa con su sermón, conocido comúnmente como el Sermón del Monte, en su sección de las bienaventuranzas. En este estudio concluiremos con esta parte. Número 1, Romano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos cuyos corazones Dios ha purificado por medio de la fe en Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 7:1. Son purificados de orgullo, de la ira, de las pasiones contrarias a Dios y de todo deseo pecaminoso. Así que ahora aman a Dios profundamente. Pero esta pureza no solo se refiere a los actos externos, sino también a la pureza de nuestras intenciones. Mateo 5:28. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo también. Debemos cuidarnos de preservar la pureza. Mateo 5:29. Por ejemplo, si algunas relaciones humanas son tan queridas por ti como si fueran tu ojo o tu mano, pero si son ocasión de pecado o son ocasión de deseos impuros, deberás tomar estas medidas, por ejemplo. Primero, recuerda, nos estamos refiriendo a que si tú estás en una relación que es muy querida por ti, pero si esa relación en realidad es ocasión de pecado o ocasión de cometer o de tener deseos impuros, te aconsejamos lo siguiente. Primero, trata de expulsar esa tentación por medio de la oración y ayuno, cuidando toda acción, palabra y mirada que pueda ser ocasión de pecado. Si aún no eres liberado, si no es suficiente, segundo, pide consejo a un cristiano o cristiana que sea maduro o madura en la fe, pudiendo ser, por ejemplo, tu pastor u otro cristiano maduro. Pero obviamente no le vayas a pedir consejo a la pecaminosidad. Pero si nada de esto funciona, tercero, decídete a una separación completa y final con esa relación que te lleva al pecado o que te está propiciando deseos impuros. En efecto, corta de golpe con esas relaciones pecaminosas o que son para ti ocasión de caer. Déjalas ya,
por amor a Dios. No te tardes en hacerlo. No juegues con ello. Hazlo. Corta con esas relaciones ahora mismo. Esta limpieza de corazón incluye a todo nuestro ser y todas las relaciones humanas, incluyendo a la conducta que nuestra sociedad moderna califica de privada. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo indicó que la única causa de divorcio aceptada ante Dios es el adulterio. Mateo 5, 31 y 32, y no solamente el que existan diferencias de diversa índole entre el matrimonio, como hoy se permite en nuestra sociedad para aceptar el divorcio. Si un matrimonio se divorcia por una causa distinta al adulterio y alguna de las partes se vuelve a casar, en realidad ante el Señor comete adulterio y poligamia. Además, Dios prohíbe claramente la poligamia. Y aquí su bendición para los de limpio corazón. Los de limpio corazón en términos generales, ellos verán a Dios. Los de limpio corazón ven todas las cosas llenas de la presencia de Dios. Ven al Creador gobernándolo todo y sustentando todas las cosas. Ven la mano de Dios cómo les cuida. Mateo 10:30. Pero ven a Dios de una manera más especial en todas sus ordenanzas y en sus medios instituidos de gracia, como en la oración, en la participación del culto, en el estudio de la Biblia, en la participación de la Santa Cena y en el ayuno. Los de limpio corazón ven al Creador presente en cada criatura y por ello nada puede considerarse separado de Él, ya que Dios en realidad es el alma del universo. Y por eso los de limpio corazón ven a Dios presente en cada criatura. Y por eso les tenemos amor y respeto a todos. Número 2, Romano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos o hijas de Dios. En un sentido literal, son aquellos que, amando a Dios y al ser humano, detestan toda clase de disputas, desacuerdos y contiendas. Y por consiguiente, trabajan para la paz, ya sea para prevenir que se empiece la disputa o pelea, o cuando ya ha comenzado, que no se difunda. Un pacificador también hace uso de todos los recursos honestos para reconciliar a quienes se han enemistado. Efesios 4 del 1 al 5. En un sentido más amplio, un pacificador es quien hace toda clase de bien a todos. Gálatas 6:10. Repito, en un sentido más amplio, un pacificador es quien hace toda clase de bien a todos o a todas. Gálatas 6:10. Y no solo con quien tenemos afinidad. Hacer el bien a todos hasta el extremo de nuestras fuerzas, de utilizar nuestros recursos, de utilizar nuestros talentos, ya sea a los cuerpos de ellos o a sus almas. Y es que si bien es cierto que es Dios quien hace el bien, el Señor se complace en ayudar al ser humano por medio de otro ser humano. Los pacificadores son entonces instrumentos en las manos de Dios y por ello no hay oportunidad para que tú y yo estemos ociosos. Hay tanto por hacer en el mundo, ya sea sembrando la semilla del reino, regando lo sembrado, reprendiendo a los pecadores, evangelizando, sosteniendo a los débiles y ayudar a los caídos. Hay tanto que hacer y todo haciéndolo pacíficamente. Nota del escritor de este estudio. Juan Wesley hizo un gran énfasis en sus escritos sobre la importancia de que como cristianos no promoviéramos la violencia, la guerra y el abuso de parte de las naciones poderosas sobre las más débiles. Por ejemplo, Juan Wesley hizo una gran crítica del imperialismo británico hacia los pueblos africanos con el fin de obtener sus materias primas
y sobre todo obtener esclavos. A pesar de ser criticado, de ser un antipatriota por abrir a la opinión pública esta situación, Wesley fue fiel a sus convicciones y nunca justificó la violencia en razón del patriotismo o el supuesto bien o el honor del Imperio Británico. Wesley criticó con voz de profeta el dominio de Inglaterra sobre la India, por ejemplo, y todo el mal que hizo en ella. También el metodismo fue crítico al uso de la fuerza indiscriminada contra los pueblos, obviamente contra los seres humanos, e incluso el metodismo hizo una crítica por el uso de la violencia contra los animales. Sobre este tema, la teología wesleyana tiene muchos conceptos tan necesarios que rescatar en estos tiempos en que estamos al borde de una nueva guerra mundial. Es una verdadera pena la ambigüedad en este tema por parte de muchos cristianos y de iglesias cristianas en general, incluyendo a iglesias de herencia wesleyana. Esto constituye una afrenta y una traición a nuestra herencia wesleyana. Por eso es importante rescatar los genuinos valores wesleyanos que tenemos. Fin de esta nota. Los pacificadores serán llamados hijos o hijas de Dios. Dios les proveerá con el espíritu de adopción y les brindará su herencia. Romanos 8:17. 3 Romano. Uno se imaginará que personas como las que hemos descrito debieran ser queridas por el género humano. Pero el Señor, conociendo la naturaleza humana caída, nos previene. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que padecen persecución? Los justos, los que son nacidos del Espíritu. Gálatas 4:29. Los que han pasado de muerte a vida. Primera carta de Juan 3:14. Pero ¿por qué se les persigue? Por causa de que son justos, porque quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a pesar de estar en el mundo, no son del mundo. Juan 15:19. O porque desean que haya justicia en este mundo. Recibirán muchas críticas de diversa índole y recibirán burlas por esta fidelidad a Dios. Algunos les van a llamar aguafiestas o les van a llamar fanáticos porque siempre desean hacer el bien. ¿Quiénes son los perseguidores? Aquellos que no han nacido del Espíritu o al menos que no desean serlo. Los soberbios que persiguen a los humildes. Los siervos del diablo, incluso estando dentro de las organizaciones religiosas. ¿Cómo serán perseguidos? Justo como es el designio de Dios. En épocas especiales, como en el inicio del cristianismo, pero especialmente en el segundo y tercer siglo de nuestra era, Dios permitió que se elevara la persecución muy alto y que sus hijos e hijas fueran llamados a sufrir hasta la sangre. Hebreos 12:4. Y a pesar de ello, su testimonio perduró. Sin embargo, rara vez Dios tolera que la persecución llegue al extremo de causar tortura, muerte, cadenas o prisión. Sus hijos e hijas son llamados a padecer persecuciones más leves. Quizá el distanciamiento de parientes, la pérdida de amigos, pérdida en los negocios, pérdida del trabajo y de recursos. Sin embargo, a pesar de todo, estamos bajo la dirección de Dios. Y Dios sabe lo que a cada uno más nos conviene. Mas la persecución que alcanza a todos los hijos de Dios es la que describe el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta es la herencia de nuestro discipulado. Y si no la sufrimos, si no la estamos sufriendo, en alguna medida es que en realidad no somos hijos de Dios. Los hijos de Dios gozan de buena reputación entre sus hermanos, pero de mala fama en el mundo, que los considera como escoria y desecho. Primera carta a los Corintios 4:13.
Es cierto que en algunos tiempos Dios suspende el desprecio y furia de los humanos contra sus hijos. Proverbios 16:7. Pero salvo estas excepciones, el escándalo de la cruz no ha cesado. Gálatas 1:10. Y es que el propio Señor nos previene, porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. ¿Cómo han de comportarse los hijos o hijas de Dios frente a la persecución? En primer lugar, no hay que buscarla, hay que evitarla, hasta donde podamos hacerlo sin traicionar nuestra fe. Mateo 10:23. Sin embargo, no siempre la podremos evitar de alguna forma. Juan 15:20. Si a pesar de no buscar la persecución, esta llega y no la podemos evitar, el Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No obstante, será una tribulación momentánea que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios 4:17. También el Señor nos pide amar incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Devolver bien por el mal, a no ser vencido por el mal, sino vencer con el bien el mal. Romanos 12:22. Número 4, Romano. He aquí en las llamadas bienaventuranzas el cristianismo original, la genuina religión de Jesucristo. Qué belleza aparece en todo, qué simetría tan perfecta, qué deseable dicha aquí descrita. Estas son el corazón, esencia y fundamento del verdadero cristianismo. No solamente seamos oidores o lectores de la palabra, sino practicantes de todas las bienaventuranzas. No descansemos hasta que cada porción quede escrita en nuestros corazones. Velemos, oremos, tengamos fe, amemos y luchemos por lo eterno. Primera carta a los Corintios 9:25. Hasta que seamos santos, como aquel que nos llamó es santo. Primera carta de Pedro 1:15. Oremos para que seamos felices por tener un limpio corazón, por ser pacificadores, por ser perseguidos e insultados por causa de la justicia y por ser cristianos verdaderos. Oremos para que seamos dichosos por practicar en nuestra propia vida cada una de las bienaventuranzas. Profundizando, contesta por favor. 1. ¿Por qué son dichosos los que tienen un limpio corazón? 2. ¿Tienes tú alguna relación con alguien que sea ocasión de pecado o de deseos impuros? ¿Qué deseas hacer? 3. ¿Cómo te comprometerás con el pacifismo? Número 4. De acuerdo a la bienaventuranza y a nuestra herencia wesleyana, ¿consideras que como cristianos podemos promover la guerra o la violencia o el maltrato a los animales? Medita en ello. 5. ¿Por qué son dichosos los pacificadores? 6. ¿Por qué son dichosos los que son perseguidos y vituperados por causa de la justicia y de ser cristianos? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase, excepto la pregunta número 2, que debe ser tratada con tu pastor o con un cristiano maduro en la fe. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, haz un análisis de tu vida cristiana en los temas que tratamos hoy. Juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios. ¿Tienes un corazón limpio? ¿Eres un pacificador o pacificadora? ¿Has llegado a sufrir algún reproche o incluso persecución por causa de tu fidelidad a la justicia y a Cristo? Actuar. Con la ayuda de Dios, ¿qué harás para que tu corazón sea más puro? ¿Qué harás para que seas un pacificador? ¿Qué harás para estar más comprometido con la justicia y tu fidelidad a Cristo a pesar de las adversidades? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad
para que tu comunidad de fe tenga conocimiento de la importancia de las bienaventuranzas? ¿Cómo tu comunidad se comprometerá con la paz? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos a que en media semana vuelvas a escuchar este estudio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Las bienaventuranzas son el fundamento de nuestra fe cristiana. Este ha sido el estudio 22, basado en el sermón 23, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, tercero de 13 discursos. El título que puse a este estudio 22 es: Dichosos los de limpio corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia y de ser cristianos. Estos son los caminos para escuchar los podcasts. 1. Estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, suscríbete a mi cuenta. Dale follow, por favor. 2. También en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Suscríbete a mi cuenta. 3. Los links para estas dos plataformas los publico constantemente en mi blog, que se llama Blog Oficial Jorge Ochoa. 4. Sígueme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y dale me gusta. 5. Sígueme por Twitter, que es @Jorge número 8 letra A Methodist. Tanto en Facebook como por Twitter coloco los links y algunas otras cosas. Tienes 5 formas en que puedes asegurar el escuchar estos podcasts. Y también, por favor, escríbeme, quiero leerte. Para lo cual, además del Facebook y Twitter, también me puedes escribir a mi correo electrónico, que es Jorge número 8 letra A xxilatina@gmail.com. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero por favor siempre cita la fuente. Y cada vez que los bajes, escríbeme cuál es tu experiencia con estos estudios. No autorizo a que se comercialicen. Tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Para asegurarte de no instalar malware en tu equipo, escucha estos estudios como ya te he dicho. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts. Pasa la voz. Si te llegó este estudio por Facebook, compártelo. Si fue por Twitter, retuitealo. También, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos podcasts. Esto sí genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, será bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para estos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto directamente conmigo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio, y también espero leerte. Y ya sabes, cuando acabes de escuchar este podcast, difúndelo, por favor. Y ya sabes que como cristianos tenemos el compromiso de luchar por la justicia y también de no hacer uso de la violencia o de la guerra. Seamos pacifistas al modo de Jesús y trabajemos por una cultura de la paz. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.